El estudio sueco Simogo, reconocido por sus anteriores trabajos como Gear Walk y Sayonara Wild Hearts, cambia radicalmente de tercio con respecto a su más conocido éxito y nos propone un enigma a gran escala con estética noir y que requerirá toda nuestra atención para escapar de él. ¿Qué secretos esconderá el laberinto de Lorelei y sus ojos láser? Este juego empieza con una mujer llegando en su auto a un gran hotel en medio de un bosque europeo indeterminado a inicios de 1963. Resulta que ella ha sido invitada por un cineasta de serie B que busca presentarle en ese recinto su obra magna, pero surge un pequeño gran problema. Las páginas de su nuevo guión se han perdido y le encarga a nuestra protagonista el encontrarlas, aunque nuestra verdadera motivación será recuperar nuestros recuerdos, descubrir qué hacemos ahí y cuál es la verdad que se oculta en este edificio. Y esto no lo digo yo, lo pone el manual de Lorelei and the Laser Eyes que se encuentra la protagonista en la guantera del auto. Sí, así se mueve este juego. Aquí empieza una travesía de rompecabezas que nos exigirá ser muy observadores, darle vueltas al coco y sobre todo tener mucha paciencia, ya que hay cerca de 150 acertijos a resolver que van desde muy simples a tener una complejidad entre media y alta, requiriendo estos últimos que tengamos cierta intuición para asociar elementos que no es tan natural poner juntos. Para ayudarnos en nuestra tarea, iremos encontrando numerosos documentos de obligada lectura para saber cómo interpretar varios de los obstáculos que encontraremos en el hotel, siendo lo más cercano a pistas que tendremos a nuestra disposición, aunque hay que destacar que la mayoría no son demasiado largos. Adicionalmente, es recomendable tener papel, lápiz y alguna calculadora a mano mientras jugamos, ya que no solo hay acertijos donde tendremos que sumar o restar, sino que habrá otros que requieran un pensamiento más metódico de lo normal, o necesiten de conceptos previos que queramos registrar en el momento, siendo relativamente normal tener que realizar varios pasos para resolver un problema. De hecho, aquí entramos con otra de las claves que tiene este juego, la incomodidad. El hotel, aunque elegante y bien cuidado, parece totalmente deshabitado salvo por nosotros y nuestro misterioso anfitrión, lo que sumado al opresivo acabado artístico en blanco, negro y rosa y a ciertos eventos desconcertantes que viviremos, crean una atmósfera que sin ser aterradora, sí se torna bastante solipsista y un tanto tétrica. A esto se suma la ausencia casi total de música, con la excepción de ciertas habitaciones que cuentan con fonógrafos que podemos encender, pero los temas que tocan suelen ser muy melancólicos u ominosos, lo que puede provocar que nos sintamos aún más intranquilos que estando en silencio. Y como colofón está el tema de la perspectiva y los controles, ya que usamos un sistema de cámaras fijas para movernos por el hotel, recordando a un survival horror clásico, y si ya esto puede hacerte sentir restringido, también hay partes específicas que cambian el esquema de control o la perspectiva de la cámara, y no precisamente para mejor. Estas sensaciones se agudizan debido a la gestión de la interfaz, con unos botones del mando que no permiten accesos directos de nada y que solo permiten navegar paso a paso y de forma pausada por todos los documentos, menús y artefactos que encontremos, dando como resultado un juego que prácticamente te obliga a tomarte tu tiempo para hacer casi cualquier cosa. Por cierto, existen mapas del hotel para ubicar dónde están las distintas habitaciones y atajos para movernos más rápido, pero si quieres acceder a ambas cosas, sí, lo has adivinado, debes resolver puzzles. Y es que con permiso de la ambientación, los puzzles son la estrella de Lorelei and the Laser Eyes, habiendo acertijos matemáticos, de descifrar códigos ocultos, de perspectiva visual, un trivial para saber si hemos desentrañado todos los secretos y más de un laberinto por el que perdernos, además de un clásico inventario de objetos que solo podremos usar en puntos concretos del hotel.
En este sentido, es importante tanto la variedad como la dificultad oscilante de estas pruebas para no hacernos sentir nunca demasiado confiados a la hora de superarlas. Pero esto también tiene un lado negativo, y es que hay una pequeña selección de ideas jugables que no están del todo bien implementadas y que consiguen precisamente lo contrario, que nos acomodemos. También hay que destacar que, si bien las mecánicas de los puzzles no suelen repetirse en exceso, y de hecho, muchos de los datos necesarios para resolverlos se generan aleatoriamente en cada nueva partida, existen conceptos a utilizar como diferentes años, nombres y títulos que sí se mantendrán entre varios acertijos distintos, articulando una narrativa oscura y algo enrevesada, que junto a los documentos que encontremos nos desvelarán qué ha pasado realmente en este lugar, lo que nos motiva a aprender e interesarnos orgánicamente por todo el contexto de este mundo a la vez que desenredamos esta extensa tela de araña. Aunque aquí tengo que apuntar que la conclusión me ha parecido un tanto básica y evidente si ya has digerido toda la información posible. Cierto es que los desarrolladores han comentado hace poco en sus redes que nadie ha descubierto el secreto aún, pero yo me remito a lo que yo he visto. La duración de este juego es muy variable. Yo me lo he terminado con cerca del 100% de la verdad revelada en 28 horas, aunque gran parte de ese tiempo lo he gastado pensando y atascándome en varios momentos de mi partida, por lo que no sería nada raro si puedes terminarlo en mucho menos tiempo. Además, hay cierto componente de rejugabilidad, ya que iremos recolectando dólares por los escenarios que nos permitirán comprar artículos opcionales, como figuritas de anteriores juegos del estudio, pequeños minijuegos a los que acceder desde el menú de pausa, o partes de la verdad necesarias para conseguir el 100%, pero que no te impedirán terminar el juego. El apartado visual y musical está muy conseguido, tal y como se ha mostrado anteriormente, aunque vale la pena destacar los efectos sonoros al interactuar con el escenario y al intentar resolver un puzzle, siendo breves pero reconocibles y con impacto. Los textos están en español, castellano y latino, y al menos en la traducción con la que hemos jugado, la adaptación es prácticamente intachable. Y sin ánimo de querer destripar más, solo diré que Lorelei and the Laser Eyes es un juego que si te atrapa, no podrás olvidar aunque así lo desees. Su manera de enfocar los puzzles es bastante exigente con el jugador, pero al hacer referencia a conceptos familiares y tangibles, en más de un sentido, permite que los desafíos sean sorpresivamente cercanos a la par de memorables, incluso después de dejar el mando. Así que, aunque la frustración aceche con frecuencia y te haga dejar de intentar, si descansas la mente y le das vueltas al puzzle en otra ocasión o con otra persona, los momentos de eureka estarán a la orden del día. Una lástima que su resolución no sea tan sorprendente y que la lentitud en la progresión y en la sensación del control sean una barrera para algunos jugadores, pero si tienes paciencia y quieres desafiarte de una forma diferente en un videojuego, puede que sea la hora de mirar al mundo con ojos láser.